ella se reconoce. Wow, ok. Voy a agarrar esta frase otra vez. Sí, lo voy a leer, porque no estaba leyendo, voy a leer. Yo decía que Hacha intenta entender la expresión artística no solo de la intimidad manifiesta o revelada, sino desde una particularidad partícipe de un proceso histórico que en ella se reconoce con sus contradicciones y sus aciertos o sus negociaciones, y acercarse desde esa perspectiva a una reflexión consciente del devenir humano, de su historia, de su transitar. Eso es como estoy tratando de resumir lo que intenté exponer la semana pasada. Y hablamos entonces de la categoría, vamos a hablar un poco de esa categoría de el arte no objetual, que es como que la introduce justamente Hacha, y la introduce como una manera de acercarse al arte contemporáneo que se estaba haciendo en ese entonces, o que estaba comenzando, lo que estamos hablando nosotros como arte contemporáneo, que empieza a darse en la posmodernidad, en la llamada posmodernidad. Juan Hacha se siente defensor de la posmodernidad de alguna manera, y él planteaba entonces que las artes no objetualistas, el criterio de las artes no objetualistas es lo que está marcando como la pauta en el pensamiento contemporáneo, en el arte contemporáneo, en oposición o en revisión, por no decir oposición, a la noción renacentista del arte que valoraba el objeto artístico en sí mismo, que es como lo que defendió todo el arte moderno, es el valor del arte como objeto, va a decir Baudelaire, como mercancía pura, que Baudelaire llegó hasta a decir eso, ¿no? Que es muy interesante, justamente contra esa noción del arte como objeto puro, valioso, de un artista genial. Dice Hacha que el arte contemporáneo hay que mirarlo como una revisión de esa noción del arte, básicamente. Hablábamos de eso. Dice que hay como 4 tipos, no llama estilos, sino 4 tipos que se pueden entender en el arte contemporáneo, y los separa, que lo va a clasificar en los diseños, que quizás el que él le ocupa más espacio en todos sus escritos, los diseños que dicen que toman el lugar en la sociedad moderna o contemporánea. Los diseños toman el lugar que tenían antes las artes puras del romanticismo, las artes puras de la modernidad. Los artistas migran al diseño. Lo que se hace importante es diseñar las posibles expresiones imaginarias. En el fondo, H siempre está hablando de las expresiones imaginarias. El arte con una propuesta de expresiones imaginarias. Eso hay que entenderlo de entrada. El arte es propuestas de imágenes, de imaginación de las sociedades. Así lo entiende H en líneas generales, y siempre estamos refiriéndonos a ese aspecto en H, una manera intuitiva de devolverle a la realidad lo que el hombre ha sentido sobre ella, ha vivido sobre ella, ha padecido con ella o ha reflexionado a partir de ella. Así entienden en general Hacha, que no es tan fácil de entender, pero vamos a ir hablando de esto todo el tiempo. Está diciendo que justamente en la época industrial, quien va tomando la batuta de la producción de imágenes dadas a la sensibilidad son justamente los diseños, precisamente porque la técnica exige cierta premeditación sobre la imagen que van a ser otorgadas a lo social, a los espectadores. Y pone el gran ejemplo de arte de diseño son las famosas llamadas artes masivas o las artes de masa, que interesantísimo verlas de ahí. Las artes de masa que son artes tecnológicas, son artes de diseño que se hacen para que
jueguen mucho o que participen mucho en las redes sociales, diríamos hoy en día. En ese momento hablaban de la televisión, de los medios de comunicación, hablaban de ese momento. De ese sentido, los diseños, dice él, o las actividades diseñadas, por decirlo de una manera nosotros, se apoyan en la idea renacentista del arte, siguen apoyándose en la idea renacentista del arte en formular, así sea a nivel de premonitorio como diseño, una noción, un objeto posible a ser vendido o publicitado. Otra manera de arte no objetual, las llaman él, que también se apoya en la idea renacentista, es el arte que se estaba haciendo, que se empezaba a hacer en ese entonces, que busca acercarse a la ambientación espacial, diseñar espacios que creen ambientes espaciales distintos a los normales, por decirlo así. De alguna manera, un poco el proyecto original, por ejemplo, de Mondrian. El arte en Mondrian, el neoplasticismo quería él que ese arte fuera la manera en construir toda una ciudad a partir de la horizontal y la vertical y crear un equilibrio espacial a la medida del ser humano. Bueno, más o menos es eso lo que quiere decir Juan Hacha con estas artes ambientalistas. Son artes que buscan transformar y crear ambientaciones particulares para la experiencia sensible. El gran ejemplo son para él los penetrables de Soto, es un gran ejemplo que incluso él mismo lo utiliza el arte para transformar la sensación espacial que usa, por ejemplo, Soto. Esos son tipos de artes no objetuales, dice él. Un tipo de arte no objetuales. Otro tipo de arte no objetuales que hablábamos la semana pasada, que ya sí hace un rechazo más explícito al arte renacentista o el arte que valoraba el objeto artístico. Él habla de las artes que buscan las expresiones momentáneas, el instante de la experiencia sensible, por ejemplo, los happenings. Los happenings es el gran ejemplo de esto, incluso los performances, o la pintura inmediata, la pintura instantánea. El mismo Pollock tirando los potes de pintura sobre el lienzo, tratar de atrapar el instante de expresividad, olvidándonos un poco, claro, en Pollock que se juega a la creación de un objeto también. Por eso dice, no rechazan explícitamente al objeto renacentista, pero juegan con esa visión tratando de tocar fundamentalmente el instante creador como el momento de expresión estética fundamental o de expresión artística. Y finalmente habla de los que sí ya rechazan completamente las artes objetuales y habla de los objetualismos radicales, los no objetualistas radicales, que sí ya son incluso antidiseñadores, intentan fundamentalmente el arte como puro concepto, puro valor conceptual, los videos, los ready-mades, son artes que ya rompen con el objeto e intentan tumbar la noción de objeto. Ahora, para entender, vamos a tocar el concepto de no objetualismo todo el tiempo con Hacha en la clase que yo quiero dar hoy, porque yo no me atrevería a decir que es una categoría que propone Juan Hacha para entender el arte. Yo me atrevo a decir que más que una categoría es una visión que él quiere apuntar sobre el arte. ¿Dónde está el valor de la obra de arte para Juan Hacha? Es la pregunta que él siempre se está haciendo, que él siempre trata de reflexionar. Lo que toca la experiencia estética o el arte ofrece experiencias estéticas que tocan valores que se sienten y se reflexionan.
No hay arte que no sea tocar sensorialmente y hacerte reflexionar. Para Hacha eso es lo fundamental. Hablar de arte no objetualistas lo que quiere decir es empezar a valorar el arte no desde sus estilos, sino desde lo que tienen esencial y que está subrayando el arte contemporáneo, pero que ha tenido siempre el arte, que es el juego de los valores que se proponen siempre. Para Hacha, el arte es un juego de valores, un participar en la sensibilidad desde los valores cotidianos normales y en el caso del arte contemporáneo para trastocarlos, para resolverlos, para plantear problemas nuevos, para plantear y criticar las sociedades actuales, que se usa justamente para eso. Entonces la categoría, entre comillas, no objetualista, lo que busca es en Hacha, subrayar el carácter sensitivo, reflexivo del arte, más que ver el objeto como obra de arte en sí mismo, es la experiencia que se revela a partir de las experiencias estéticas. Entonces, para entender esta posición de Hacha, y lo va a decir él mismo, para entender el arte actual y sobre todo reflexionar el arte latinoamericano, porque en él está bien en la cabeza, que podemos entender como arte latinoamericano, es propio de los pensadores de esa época, ahí sí sigue a Marta Traba, dice, plantea Hacha lo siguiente, y voy a leer una cita de otro ensayo. Consideramos urgente, dice Hacha, consideramos urgente el desarrollo de un concepto de realidad artística como instrumento eficaz de cualquier estudio eficaz del arte. Tal concepto presupone una visión sociohistórica de la realidad y amplía la idea del arte, constreñida por la historia del arte a la mera sucesión de obras o de genios. Esta noción de realidad artística él la va a unir a la noción justamente de arte no objetualista, porque lo que vale para entender el arte contemporáneo y el latinoamericano es justamente romper con la noción de objeto del arte como el valor de la mercancía pura de Baudelaire, el objeto de arte, y entenderlo, el arte, como una realidad social, cultural, histórica, donde se manifiestan y se pone en evidencia la sensibilidad colectiva y la colectividad. Eso es lo que voy a intentar explicar. ¿Qué es entonces una realidad artística? La clase de hoy es para explicar la realidad artística y tratar de ver cuál sería la realidad artística en Latinoamérica, que ya ustedes con lo que leyeron para hoy tienen un avance ahí, supongo. Tal concepto ampliaría la visión del arte, porque dice algo que nosotros veríamos la obra artística y la historia del arte como una sucesión de obras buenas, que así se entiende la historia del arte tradicional. Yo pongo el Partenón, después del Partenón pongo, yo qué sé, el Coliseo de Roma, después pongo las catedrales medievales, como si las obras tuvieran un proceso histórico. Quiere romper un poco con esa pretensión de la historia tradicional del arte. Que yo doy las clases de historia del arte así también. Bueno, seguimos ahí. Pero bueno, el concepto de realidad artística, según Hacha, ampliaría la visión del arte y abarcaría los que son para Hacha los tres sistemas de producción de imágenes en las sociedades actuales, entendiendo los tres sistemas como con sus prolongaciones vitales de producción y distribución.
Y él habla siempre entonces de tres sistemas de producción artística que son realmente históricos, pero que están vigentes los tres hoy en día. El primero de ellos son las artesanías que han existido desde siempre, que hoy en día son distintas, pero las artesanías, con eso está refiriéndose él a prácticamente al arte popular, al que se hace todo el mundo o que puede hacer todo el mundo de una manera normal. Evidentemente que si antes las artesanías implicaban técnica en la época de Platón, en la época de los griegos, una técnica, y los europeos llevaron la artesanía hasta un nivel bastante privilegiado, y la artesanía de los pueblos se fueron desarrollando precisamente para hacer una vida más. El trabajo de la artesanía de hacer la vida útil está íntimamente ligada a la técnica. Hoy en día la artesanía ha cambiado de lugar. Ya la producción de imágenes no se la dejamos a los artesanos. Los artesanos pueden ser que hagan unas bellas hamacas, una bella cesta, unas hermosas, unos hermosos tejidos, unas hermosas sillas tejidas, que eso lo están haciendo también los artistas contemporáneos. Ojo, yo no estoy diciendo en tono de burla, pero eso se convierte también en una manera, es una manera de expresión artística la artesanía. Todavía. Y hoy en día, incluso de una manera mucho más compleja, y ya veremos por qué, porque se ha mezclado con los otros dos sistemas de producción del que habla él. Él habla de las artes puras, que es un criterio de arte que es el que nace con el Renacimiento. Se refiere a lo que conocemos como arte culto, el arte del valor del objeto artístico en sí mismo, en tanto creador de una técnica particularísima que define al propio arte, el arte culto, del que hacemos historia, el que hacemos una historia académica, el que repetimos y repetimos en las academias oficiales, el arte culto, que también existe hoy en día y todavía se hace. Él dice una cosa interesantísima, lo bueno del arte culto, que para él empieza el Renacimiento, porque antes del Renacimiento, ¿qué es el arte tenía un papel útil o religioso. Antes no existía el arte por el arte. Era un papel útil o religioso, o si acaso decorativo, pero incluso la ornamentación de las joyas en el medioevo era completamente discutido por los teóricos si tenían valor o no valor como expresión de lo divino. Esa es una gran discusión en el medioevo, porque el arte no se podía juzgar por la sola ornamentación, aunque siempre la ornamentación estuvo por ahí. Eso no lo podemos negar, nadie lo puede negar. Eso siempre estuvo, pero bueno, esa ornamentación se justificaba de alguna u otra manera. La libertad del arte, incluso como ornamento, aparece justamente en el Renacimiento, cuando el arte vale en sí mismo, por sí mismo, en tanto una técnica particular para producir un objeto de tal manera y no de otra. El arte por el arte nace realmente en el Renacimiento como concepción, como idea. Ahora, ¿qué está pasando en las sociedades modernas? En las sociedades modernas, el papel de producir imágenes en los sistemas sociales tecnológicos ya no es ni de los artesanos, ni de los artistas del arte puro, que por supuesto el arte puro les dio un espacio de libertad que no tenían los artesanos. El arte puro independizó al artista de la dependencia religiosa o política o poderosa, ¿no? El arte puro liberó, en ese sentido, independizó a los artistas. Pero con los diseños se vuelve a mover el piso de los productores de imágenes, que son los artistas, porque con los diseños, fundamentalmente, los diseños son, en primera instancia, hoy en día ya jugamos con eso, pero en primera instancia, los diseños son para producir o para diseñar, como dice la palabra, para dibujar, para proponer posibles imágenes a repartir y, por lo general, a comercializar. El arte vacío es un producto de un diseño.
de las grandes redes de comunicación. El cine es un producto diseñado para películas de terror, películas de miedo, películas de no sé qué, los géneros artísticos, distintos estilos, para producir ciertos efectos y de alguna manera manejar una mercancía de arte puro. Los pájaros de Hitchcock, por ejemplo. Arte puro, magnífico película de terror, el ejemplo de película de terror. Pero bueno, toda la plata que ha generado y sigue generando los pájaros de Hitchcock. Es un ejemplo que pongo yo, no lo pone H. Ahora, lo interesante de ver estos tres sistemas, actualmente la artesanía, las artes y los diseños, estos tres sistemas podrían además verse desde los intercambios constantes que entre ellos ocurren, considerarlo, no, por ejemplo, el arte popular ya está muy mezclado con el arte masivo, que es un arte de diseño, el arte popular mezclado con el arte masivo, que podríamos considerarlo un arte no objetual, porque es de los diseños, un arte de diseñado, en tanto que su producción de imagen no ocurre a la manera de la producción artesanal. Y en el arte popular actual, esa mezcla se está dando. Yo pongo un ejemplo que no le va a gustar a nadie porque todo el mundo odia el reggaetón. Pero el reggaetón para mí es un claro ejemplo de esto. Es popular en todas partes del mundo, pero más diseñado que el reggaetón, nada. Pero un arte que está completamente vigente en la música, no en las artes plásticas, evidente en la música. Pero, bueno, no sé. En realidad, esta producción, la artesanal, igualmente está alimentada de nuevos materiales que pueden ser utilizados para crear expresiones e imágenes. Por ejemplo, los grafitis. ¿Qué son los grafitis? Artes artesanales, en tanto involucran el trabajo manual, a veces muy especializado. Hay grafitis que llaman la atención, lo especializados que son. Banksy se hizo famoso con eso en Inglaterra, justamente, y eliminan la funcionalidad inmediata de las artes, de la vieja artesanía. Pintado un graffiti que sabe que es instantáneo, que está ahí, y bueno, eso se borra, lo pintan y se desaparece. De ahí que el dibujito que recogió Baskin se iba a destruir, ¿se acuerdan? Que provocó tanto boom hace poco en arte contemporáneo. Lo interesante del arte masivo o popular de Bansky era justamente que desaparecía ahí mismo. Bueno, se vendió en una subasta, por esas millonadas que se vendió y estuvo a punto de desaparecer. En esa, se juega a esa mediación que me parece una locura, de verdad, pero bueno, fantástico. Dice Hacha que las artesanías datan, estoy citando a Hacha, de tiempos remotos y precapitalistas o preburguesas. Son dos palabras que él usa. Unen arte y tecnología, trabajan a mano o por encargo, se ajustan a normas tradicionales y cosmológicas y son intuitivas y evidentemente empíricas. Y eso todavía se hace. Todavía existe. El ejemplo que les puse la vez pasada, el señor ese que vendía las laticas de Coca-Cola con unos diseños extrañísimos en Sabana Grande. Este es arte popular realmente. El material eran las laticas de Coca-Cola transformadas. Producción de imagen. Producción de imagen. En segundo lugar, tenemos entonces a las artes cultas. Aquí Hacha es bastante claro, dicen las artes cultas tienen apenas 130 años en Latinoamérica. Está hablando de Latinoamérica. Las cuales los 70 primeros años, del 1850 a 1920, transcurrieron en un academismo continuista, un academismo que seguía la tradición de Europa. Muy cerrado, dice él.
En los 30 años siguientes, del 1920 a 1950, entran en la búsqueda de nuestro colectivo, cuando ya parecía que iban al fin a dominar lo nuestro y terminar de correr el camino que conduce a la independencia artística. Se está refiriendo a todo lo que produjo el indigenismo y todo lo que produjo el muralismo mexicano en los años 30, o la búsqueda de Torres García, que se hizo en los años 30 para buscar los propios por esos caminos. Cuando ya parecía que íbamos por un camino real, este arte termina de... nos invaden, dice entonces, los diseños. Viene la invasión. Esto parece que estoy usando las palabras de Marta Traba, pero eran las palabras que se usaban en ese entonces. Nos invaden los diseños, los medios masivos incluidos, y aprietan en otras partes las amarras a nuestra independencia cultural. Entonces ya se hace, a juro, necesario buscar, si es que hay una independencia cultural, por caminos distintos al arte puro. Eso es lo que plantea Juan H. Y justamente los diseños, que es lo que nos vienen ahora, se difunden entre nosotros justamente después de los años 50 como productos e instrumentos de un supuesto capitalismo monolítico y transnacional, que era como se manejaba en América Latina. Esto es producto de las transnacionales que nos invaden, que lo vimos en Marta Traba. También funcionan los diseños, el arte puro con la tecnología, pero una tecnología maquinista, dice él, del trabajo de la máquina. Hacen al arte, lo hacen racionalmente y con una especie de división técnica del trabajo. Esa es la base de los diseños, dice él. Ahora, entre estas tres sistemas de producción, que son el artesanal, el arte puro y los diseños, están en las sociedades latinoamericanas y en las sociedades modernas también. Están en las sociedades latinoamericanas, dice H. Y aquí me quiero comentar algo. Lo que me encanta a mí de H es que en él, y esto hace que tengamos que pensar, reflexionar sobre esas realidades contundentes que están ahí plasmadas, esa realidad mezclada de cosas. Y aquí Hacha dice que lo propio y lo obligado a ahondar más allá de lo superficial e indagar en lo profundo es sentir las condiciones, cómo se mezclan en Latinoamérica esos tres sistemas de producción de imágenes, que son tres sistemas artísticos. Son tres sistemas de producción de imágenes que se están dando. ¿Cómo se mezclan? ¿Cómo están mezclados? ¿Cómo es su distribución? ¿Cómo se distribuyen cada una por separado y en sus mezclas? ¿Cómo es su producción? ¿Cómo es su distribución? ¿Cuál es el material que se usa? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego con ellas? Y eso es, dice Hacha, lo que hay que reflexionar, lo que hay que pensar en Latinoamérica. Estamos tratando de determinar lo que es la realidad artística. Y por ahí, en esta reflexión, podríamos determinar en qué consiste eso que llama Hacha la realidad artística latinoamericana, que es lo que a él le interesa. A mí, en Hacha, aunque lo teórico, el pensamiento, se plantea como lo fundamental, y generalmente uno lee las cosas que hablan de Hacha, y siempre la teoría de Hacha, la famosa teoría de Hacha, y siempre hablan de Hacha, el teórico, el gran teórico de Latinoamérica, cosa que es verdad, tiene una teoría inmensa, que hace un sistema
sobre las artes. Pero lo que se hace interesante en Hacha, lo que a mí me parece interesante leer en Hacha, es que todo su pensamiento, toda su teoría, no se hace nunca ni determinante ni absolutista. No es cerrada, no se cierra nunca. Al contrario, en Hacha, pensar es una acción para dilucidar maneras como se reconoce la sociedad. Quiero decir con eso que el pensar no es para Hacha, sencillamente para definir y concretar, sino para poner en juego todo lo que creemos, cada uno de nosotros, sobre las cosas y atrevernos a mirar de otra manera. Eso es lo interesante del pensamiento en Hacha. El pensamiento puede pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestra manera de percibir la realidad. Ser conscientes de esa percepción es lo que va a defender constantemente Hacha, y más en la reflexión estética, y eso lo voy a tratar de explicar también. Esta labor considera Hacha, en esta labor considera la Hacha, en esta labor de pensarnos a nosotros mismos en tanto entes que reciben el mundo, en esta labor el arte tiene el papel fundamental, evidentemente, pues precisamente son los artistas quienes lo producen artesanalmente, en el diseño masivo o en el arte culto. Son gentes dedicadas a elaborar imágenes sensibles para ofrecerlas a la sensibilidad. Elaboran las imágenes desde una manera particular de captar lo que tienen a mano. Una manera, insiste Hacha, de recoger lo que está ocurriendo en el contorno social. Dice, los artistas, ya sean artesanales, ya sean diseñadores, ya sean conceptuales, lo que sea, siempre trabajan con lo que tienen a mano dentro de la historia del arte, en los artes cultos, lo que tienen a mano en la artesanía, lo que trabajan en arte popular, lo que tienen a mano como material de trabajo, lo que sí, como sienten la sociedad que los envuelve, y a partir de ello es que elaboran su expresión artística. Eso es fundamental. Y lo rico es que, bueno, eso es, que en el arte ya está imbuida el problema social, inmanentemente, es parte fundamental de las expresiones artísticas. El trabajo imaginario del arte se realiza, sugiere el pensamiento de Hacha, desde la atención a una intuición sensible. Constantemente está hablando de la intuición sensible, desde la que puedo yo llamar, y me gusta a mí llamarla, una sensibilidad reflexiva. A mí me gusta llamarla así. Me recuerda mucho a lo que María Zambrano habla de una razón poética, que es una reflexividad que no pierde su punto de visión, que es el trabajo de la sensibilidad, y que es la sensibilidad, la manera como captamos, sentimos y participamos en el mundo a nuestro alrededor, en lo que nos rodea. Eso lo vamos a tocar con calma hoy también. El papel del pensamiento es en Hacha una reflexión sobre la existencia misma. Con la existencia muta y cambia orgánicamente también con ella. El pensamiento no se puede cerrar. El pensamiento tiene que buscar criterios para mantenerse abierto, como está abierto el arte, como está abierta la experiencia sensible del ser humano, como estamos abiertos a la historia, aunque no queramos. Ahí sí ya no tenemos más remedio que aceptarlo. Juan H. intenta buscar categorías que estudien lo sensible sin encerrar en categorías morales o éticas, políticas o ideológicas, que dicen que ese ha sido el problema de la crítica latinoamericana. Insiste constantemente en encerrarse en ideologías mejores, evidentemente, pero o más linda, el indigenismo puro y ese tipo de cosas, pero que no tocan la realidad orgánica que se vive en el presente.
Se hace, por tanto, imposible para Hacha separarnos de las ideas, por mucho que seamos intuitivos y sensibles, pues son las ideas, entendidas siempre como un acercamiento reflexivo a las intuiciones humanas, las ideas, acercamiento reflexivo a las intuiciones humanas, y las intuiciones humanas son orgánicas, y cambian, y cambian, y cambian de acuerdo a la historia de cada uno de nosotros o la historia de la sociedad. Y el pensamiento en H intenta acercarse a las intuiciones sensibles, a las intuiciones humanas. Las ideas son las que meditan, sueñan, anhelan. Y aquí tocamos una idea fundamental en Hacha, un mundo mejor. Toda la fuerza del arte de las vanguardias, Hacha se lo aplica en Latinoamérica al menos, en el Perú seguramente, porque esto lo plantea desde su primer escrito sobre el despertar revolucionario en el arte en Perú, anhelar un mundo mejor. Lo que los artistas de vanguardia quieren analizar, reflexionar, es cómo se ha movido la historia occidental, la historia de su civilización, y intuir mundos mejores. Un artista, dice Hacha, parte en su juventud de eso, cómo hacer un mundo mejor. Como constantemente repite el mismo Hacha, al defender a las vanguardias artísticas contemporáneas en las sociedades subdesarrolladas como la nuestra. Que creo que eso lo leyeron ustedes en lo que leyeron. De alguna manera, hay algo en la sociedad que incomoda a los artistas, y los artistas intentan intuitivamente, porque el trabajo del artista es intuitivo, cambiar. Claro, intuiciones que plantean reflexiones no determinantes, sino reflexiones existenciales, reflexiones profundas, reflexiones que no son fáciles de resolver. El papel social del arte es lo que se muestra como fundamento para asumir cualquier acercamiento reflexivo y crítico del mundo artístico. El arte, cómo es valorado socialmente y qué intenta el arte mostrar a lo social, al mundo que lo recibe. Esa es como la pregunta que se hace H. El valor de la interacción arte-sociedad sería lo esencial para comprender la cultura latinoamericana. ¿Cómo se da esa relación? Si queremos entender lo nuestro, tenemos que comprender cómo se da la producción de imágenes en lo social, como cultura. Si no, ¿para qué hablamos de lo nuestro? Hablamos que cada artista tiene su manera de entenderlo, y eso ya lo asumimos, eso ya sabemos, ya las vanguardias nos lo demostraron, que cada artista puede hacer lo que le da la gana, ya lo sabemos. Pero si queremos entender los latinoamericanos, tenemos que enfrentar esas dos, la libertad artística y la sociedad. Si no, ¿de qué diablos estamos hablando como cultura? ¿Qué es lo que socialmente hacemos? Expresión artística. ¿Qué es lo que para nosotros, los venezolanos, es una expresión artística? Todo el mundo habla de Rafael Cadena hoy en día porque se ganó unos premios. Pero Rafael Cadena está escribiendo hace no sé cuántos años. Derrota tiene cuando yo me lo leí cuando tenía 18 años y tengo 60 ahora. Y Derrota, todo el mundo lee Derrota ahora. Bueno, chévere, me encanta. ¿Cómo es nuestra sociedad actual? He aquí la primera reflexión que hay que hacer para comprender la intención de redefinir el arte en Latinoamérica. ¿Cómo es nuestra realidad actual? Habría que partir primera instancia, y ya lo vieron ustedes en el texto que leyeron para hoy, que la realidad en América Latina es móvil, es absolutamente cambiante. Primero, que estamos obligados a movernos en un plano de constante fluidez. Nada es estable en Latinoamérica, cambia y cambia y cambia y cambia.
en Latinoamérica todas las distintas posibilidades infinitas parecen cargarse y abrirse sin cesar. Ahora, postula, este constante cambio puede acarrear dos comportamientos distintos y dispares que hay que tener mucho cuidado. El primer comportamiento, que es el que se cae más fácilmente, dice él, insistir fuertemente en la unidad que nos desentraña o que nos determine absolutamente a todas. Una unidad sea religiosa o una unidad política, como la que aprendió, por ejemplo, el muralismo mexicano. Una unidad política que nos determina. Y el indigenismo determina nuestra unidad política. Pero evidentemente que la unidad religiosa, que fue la que trabajó el pensamiento medieval e intentó trabajar todo el pensamiento cristiano a partir del Renacimiento. Acuérdense que los jesuitas tenían claro eso. El arte hay que utilizarlo para vender la imagen de Cristo, y eso se hizo claramente así, el arte cristiano. Mientras los artistas independientes buscaban su libertad, incluso la Capilla Sistina de Miguel Ángel está pensada para bajar la religión cristiana a la imagen. Eso está pensado así, aunque nos adoremos la Capilla Sistina. Está pensado así, para provocar sentimientos religiosos. Incluso la Capilla Sistina. Y me atrevo a decir eso, me matan. Mis estudiantes me mataban cuando yo decía eso en la escuela de arte. Pero es que es así. Él estuvo todo el tiempo, el pobre Miguel Ángel, trabajando en ese techo con el cura, el papa detrás de él, pendiente de todo lo que hacía. ¡Ojo, ojo, ojo! Era así, y con toda la libertad que hay en la Capilla Sistina, toda la hermosa libertad que se ve ahí. Es una libertad dentro de un cristianismo bien claro y bien preciso. La corporeidad del Cristo juez. Esa es una maravilla. Bueno, y no tiene nada que ver con los pantocratos medievales. Es un cuerpo juzgando, un hombre juzgando, un ideal humano juzgando. Fantástico lo que hace Miguel Ángel, pero es religión. Lo que se lee ahí de religión, pues bueno. Pero bueno, esa es una de las tendencias, ¿no? Que todos rezamos para que no ocurra la guerra mundial que está a punto de estallar, por ejemplo. Un arte que nos invite a eso. Que creo que hoy en día estamos todos en eso. Yo no sé si ustedes rezan o no rezan, pero de alguna manera, hoy en día, esta es una verdad. Esa es mía, esa imagen es mía, no es de Hacha, la traigo yo. Pero tiene que ver con eso. Buscamos una unidad que nos da la unidad política. Es muy difícil. No sé si Juan H. piensa que ya los rezos no tienen ningún papel en las sociedades modernas. Es lo que yo no sé. Por eso que le puse ese ejemplo. Yo no sé si los rezos no tendrán papel en las sociedades modernas actuales. Quizás en los años 70 no, pero ahora no estoy muy seguro si lo religioso no tiene algún papel para comprendernos a nosotros mismos. Queda como posibilidad, aparte de la religiosa, la unidad política, que evidentemente se ha hecho en Latinoamérica posible, o se hizo en Latinoamérica posible, en aquel momento, yo no sé si ahora, ustedes me dirán, por el caudillismo. Latinoamérica en los años 70 estaba manejada por un caudillismo, un líder que unificaba las fuerzas de la mayoría de la gente y se convertía en dueño del país, prácticamente, en el pulpero que vendía a lo mejor que podía. Yo no sé si eso seguirá vigente o no vigente, no me quiero meter en política yo. Herencia de la guerra de independencia, dice Hacha, y que los dictadores, y manejada por los dictadores en los años 70, que se empeñaban en controlar el poder y cuyas debilidades, eso sí lo pongo yo, creo que hoy día conocemos todos, al menos aquí en Venezuela. No me doy un shade, pero bueno. Esa es la primera tendencia. Cuando vemos la infinitud de posibilidades que tenemos
para entendernos a nosotros mismos, que busquemos todos agarrarnos de una noción política o de una noción religiosa que nos permita unificarnos. Una ideología, yo creo que aquí hace falta son militares y que los militares tomen el poder y que unifiquen a la sociedad. Eso se puede decir o desde esta perspectiva. Esta pluralidad es imposible manejarla si no significa un criterio social. O, digámoslo de manera más bonita, que una democracia partidista, para no decir una democracia parlamentaria, sino partidista, yo qué sé, por jugar con los términos. Pero ese es un dilema que está ahí y que parece que vive o que vivía la América Latina de la época de Juan H. Yo creo que estamos igualitos todavía, pero bueno. Por otra parte, ese comportamiento puede pretender también mantenerse en una abierta movilidad y asumirnos como los cambiantes absolutos de la cultura occidental, que es lo que creo que es la posición de Juan H. Si nos aceptamos como cambiantes, recordemos entonces que somos culturas mestizas, como ha sido siempre la cultura occidental. Que somos los más occidentales de Occidente, somos los latinoamericanos. Eso lo dice Juan H. en el texto que leyeron para hoy. Somos los más occidentales de Occidente. Somos mestizos hasta los tequequeques. O sea, hasta los tequeños, iba a decir. Somos mestizos por todas partes. O asumimos ese mestizaje y vivimos desde ese mestizaje, que para ese sería lo más fundamental, para no caer en categorías programadas e ideales de antemano. El anhelo de mantenerse en una movilidad y asumirnos como los cambiantes absolutos de la cultura occidental que tanta movilidad ha tenido. Es decir, aceptar la condición fluctuante de nuestra existencia y no intentar detenerla con la idea de una unidad precisa. Es fácil entrar en ese proceso. Olvidarnos de que exista una unidad y atender la pluralidad que somos. Reflexionar sobre eso. ¿Es posible? Por supuesto que tocamos el tema que tocaba, ustedes leyeron para hoy, el mestizaje latinoamericano. ¿Cómo defiende H.A.S.? Ustedes lo leyeron. Occidente se puede entender como una mezcla de culturas que alcanza su máxima expresión en América Latina. En Europa se impone una unidad racional primero, que es la de la filosofía. Los que inventaron la idea de la humanidad pura la impuso la filosofía que nació en Grecia y explotó con los estoicos en el periodo romano, donde se entiende una humanidad como unidad de toda esa mezcolanza que era el Imperio Romano. Los estoicos planteaban hay que contemplar la unidad humana que solamente la da la razón, decían los estoicos. La humanidad se entiende del proceso racional que tenemos todos, seamos griegos, egipcios, musulmanes estaban haciendo, o árabes, o cristianos que están haciendo, o judíos, o adoradores de los dioses egipcios, sea cual sea la religión que tengamos, tenemos una cosa que nos une, que es la razón. Así empieza la unidad en Europa, el criterio de unidad que unificó a las variantes culturales europeas, lo impuso la filosofía. Y por otra parte, luego, la unidad, evidentemente, en Europa está fundamentada cuando se instala el cristianismo. Y eso es claro. El cristianismo sí hizo algo, el imperio de Carlomagno que hizo mucho. Pero una cosa que se propuso es extender el cristianismo al resto, a toda Europa.
y convertirse en un imperio cristiano paralelo al imperio romano oriental que todavía existía, que era todavía pagano. Bueno, no era cristiano también, era ortodoxo. Sí. Estas unidades históricas se confrontan con el mestizaje latinoamericano. Estas unidades que son históricas, que son prácticamente pensadas del primer criterio de unidad, tienen una manera de unificar a Europa. ¿Cuál fue? Primero, la razón que todos los hombres tienen. Segundo, la fe cristiana que todos tenemos que tener. Y así se unificó Europa. Estas unidades históricas europeas se confrontan con el mestizaje latinoamericano y nos hicimos, en el fondo, la cultura más occidental, el mestizaje más radical. No sé qué piensan ustedes de esta posición de Hacha, pero a mí me gusta como reflexión. Si es así, escribe Hacha en La necesidad latinoamericana de redefinir el arte, imposible pensar en nuestra separación tajante de la cultura occidental y en la consiguiente creación de otra distinta. Es imposible, dice Hacha. Lo repito, nos toca buscar el desarrollo latinoamericano de lo más occidental que llevamos dentro, en vista de que es la parte nuestra que mejor nos capacita para cambiar el arte y cambiarnos a nosotros mismos hasta llegar a los extremos más inconcebibles y más autóctonos. Nuestra cultura es y será por mucho tiempo mestiza. Es posible que el sentimiento latinoamericanista nos lleve a desear una separación cultural, pero nos estrellaremos contra la realidad y no podremos evitar la imbricación de tiempos y su confrontación con lo occidental. La creación cultural no es cuestión exclusiva de los sentimientos. Al contrario, los sentimientos suelen estorbar. Eso lo leyeron en el ensayo de hoy. Y aquí dice, si no reflexionamos, nos perdemos. Por supuesto que todos queremos ser independientes, todos queremos ser autóctonos, tener una identidad propia, todos las queremos. Pero ojo, tenemos que reflexionar. ¿Cuál es la realidad que se nos impone? Materialismo puro. Marta Traba, tú no eres materialista histórica. Este es el materialismo que te estoy proponiendo yo, Juan H. ¿Cómo es la realidad real en Latinoamérica? ¿Cómo somos realmente en Latinoamérica? Así, insiste Hacha, en los alcances de la redefinición del arte desde la perspectiva de una realidad artística. La realidad artística, ¿qué es? Lo que hablamos antes. La realidad artística está formada por el sistema de producción de imágenes en una sociedad. Y sabemos que en las sociedades latinoamericanas el sistema de producción de imágenes tiene artesanías, tiene arte culto y tiene artes de diseño o artes masivos o artes tecnológicos, como lo quieras tú llamar. ¿Cómo es la relación que se establece entre esos tres sistemas del arte? Es lo fundamental a estudiar en América Latina. Esto permite reflexionar sobre las posibilidades de expresión de un momento histórico, es decir, vislumbrar salidas de las coyunturas presentes. Entendiéndolo así, podemos vislumbrar salidas de las tensiones que hay entre las clases sociales, como se decía en ese entonces. ¿No? Esa palabra como que está de más ya, pero entre los grupos sociales, por decirlo, los grupos
Las tribus, diría un posmoderno. Todas las sociedades tienen tribus. Bueno, las tensiones que hay entre las distintas tribus de una ciudad. Importante para verlo. Creo que García Canclini maneja más cercana la noción de tribu citadina. Que no que la maneje, pero la va a usar un poquito, esa noción. Esta noción de realidad artística se abre, gracias a esta noción, se abre un proceso permanente de redefiniciones que oscila entre la realidad y lo imaginario, así como el arte. El arte es realidad y es imaginario. Bueno, ver la realidad artística con ese juego de posibilidades, la combinación entre realidad e imaginación. La participación subjetiva se relaciona íntimamente con lo social, que permite la revisión dialéctica de los artistas, por supuesto, entre finalidades estéticas y finalidades sociológicas, entre finalidades universalistas y finalidades nacionalistas. Discutir de eso, entre los litigios, entre aplicaciones y restricciones, lo que no quiero tomar, lo que sí quiero tomar, lo que no quiero tomar, lo que sí quiero tomar. Los dilemas entre totalizaciones y definiciones particulares de la propia idea del arte. Esos son los temas que tiene que trabajar un artista en Latinoamérica. Yo supongo que en todo el mundo también. El arte es planteado, dice Acha, como un compromiso con los dilemas propios de la existencia particular en sus intentos de alcanzar un sentido humano del vivir, es decir, de lo social. Así lo entiende Juan Acha. Y cito a Juan Acha también en el libro en el texto que ustedes leyeron para hoy. Esta oscilación entre la realidad y la imaginación es la que, dicho sea de paso, nos lleva a construir aquí una teoría alrededor de la necesidad latinoamericana de redefinir el arte como un intento de establecer las bases de su satisfacción, la satisfacción de esa necesidad. Estudiar desde los conflictos entre realidad e imaginación planteados en Latinoamérica. No sé si me están siguiendo, nada más te tengo a ti en tu cara, Claudine, que creo que sí me sigue. Aquí estamos. Y nos siguen, Gabrielita. Sí, claro, aquí estamos. Es que no, yo no sé, pero es que a veces me asusta no tener a nadie. Nos quitamos la cámara para concentrarnos en usted. Ya, lo entiendo. Pero bueno, discúlpeme. Pero es que me parece que estoy hablando con la máquina. Ahí claro. Sí me siento completamente, Dios mío, me siento completamente abstracto. Yo no mi quisiera... casa de verdad es muy débil, no me puedo dar lujo tener la cámara. No te preocupes, pero entiendo, yo lo que quisiera transmitir... Entonces me da pena aparecer. No te preocupes. Yo entiendo, lo que pasa es que a veces necesito, sobre todo porque quiero como feedback, pero vamos a hacer una clase presencial. Vamos a ver. Lo que me interesaría ahorita, por eso que necesité la presencia de ustedes a ver si estaban, lo que quiero precisar, esto que he venido trabajando, que suena tan teórico, tan conceptual, y lo es, evidentemente, tan teórico, tan conceptual, tan manejado, pero en Acha es fundamental que es una reflexión sobre la existencia viva de Latinoamérica. Algo vivo, reflexionar sobre lo que se está movilizando en Latinoamérica, lo que está pasando realmente orgánicamente en Latinoamérica. Si no lo hacemos desde ahí, es imposible entendernos culturalmente, porque la cultura, dice, es para Acha, la cultura y el arte sobre todo, es para Acha la intuición inmediata
de una sensibilidad ante el mundo. Y si no partimos desde ahí, cualquier reflexión teórica se hace eso, pura teoría. Pero no, esta teoría de H, lo que me interesa a mí, que esta teoría de H no quiere separarse de lo material, para seguir la tradición materialista del pensamiento latinoamericano. No quiere la realidad, me gusta decir a mí. No quiere separarse de la realidad directa, del comportamiento colectivo, también otra palabra que tiene muchas connotaciones políticas y sobre todo para nosotros, olvidémonos lo que tenga ahí esa palabra, pero sí, yo no sé si llamarlo, que una vez lo leí por ahí, van a hablar de lo colectivo, pero sí de lo familiar o lo tribal, para usar otra vez esa palabra, de yo estoy yo vivo en un condominio de casa, esta casa yo vivo en mi casa y nadie se mete en mi casa, pero bueno, hay cosas que son del condominio y cosas que son de la calle y hay un problema de un hueco en la calle, toda la entrada de la casa y eso nos compete a todos. Y eso también me influye, la preocupación que tengo, que nadie caiga en el hueco. Y yo qué sé, yo salí de la casa y no caerme en el hueco yo. Un hueco muy profundo que hay. No sé, es decir, que nuestra individualidad, y esto en Juan H. es fundamental, nuestra individualidad, la individualidad de los grandes artistas solitarios y geniales del romanticismo, ¿cuál fue en realidad? Si todos ellos era realmente abogando por independizarse de la revolución industrial y positivista que estaba comiéndose Europa, según ellos. ¿Quién se separó? Hölderlin, el poeta Hölderlin, por problemas de esquizofrenia que tuvo y se encerró en su torre. Vale, se hizo una gran imagen del artista, evidentemente. O Reverón aquí en Venezuela, que se fue para Castillete, se separó y se fue para Castillete a trabajar. De alguna manera es como un contrasentido contra lo que sucede socialmente, que es lo que intenta plantear Juan H. El arte, por más ermitaño que sea el artista, de alguna manera es una reacción a un momento histórico preciso. Y justamente ese momento histórico preciso es lo que tenemos que determinar en el arte. El arte sea expresión de esa coyuntura o evasión de esa coyuntura o crítica de esa cultura. No estamos a decir qué tiene que ser el arte, pero de alguna manera las tres cosas tienen un sustento debajo que habría que estudiar. Todo esto implica una revisión, evidentemente, sociológica y antropológica del arte, donde se puede reflexionar sobre el tiempo y la vida espiritual o la vida religiosa, como ustedes lo quieren llamar, lo intelectual y la vida hedonista de los diversos grupos sociales que forman la sociedad. Todo eso entra a reflexionar ahí. ¿Cómo se divierte uno hoy en día placenteramente? ¿Cuáles son las imágenes que me encantan cuando veo la publicidad en televisión? ¿Cuáles son las que no me gustan? Todo eso entra a formar parte de lo que llamamos hoy nuestra imaginación. Por esto, la posibilidad de armar criterios que los dibuje con mayor claridad, siempre tomando en cuenta que el arte, como la existencia de todos, es una actitud que no se detiene nunca. La expresión de la expresión de imágenes no se detiene, ¿entiende Juan H.? El ser humano está constantemente produciendo imágenes. Eso no se detiene, es la existencia misma del ser humano. A lo que se puede aspirar es a ofrecer propuestas imaginarias que ofrezcan la posibilidad de armar discursos reflexivos. Fíjense que ambiguo todo. Propuestas imaginarias que nos permiten armar discursos reflexivos. Nada es determinante, nada es definitivo. Son propuestas imaginarias que nos permiten reflexionar, nos permiten reflexionar. ¿Acaso no es eso lo que hace el arte? Pregunto yo, te lo dejo ahí. Es decir,
provocar productos culturales. El arte y el pensamiento, ambos son entendidos como productos culturales. Así como la tecnología también es un producto cultural. ¿Cómo se define la cultura? Por el arte, por las reflexiones que hace esa sociedad. ¿Y lo otro que era? Ya se me olvidó. Bueno, lo cultural. El arte. Creo que había dicho la tecnología. ¡Ay, la tecnología! Claro, y la ciencia. Más que la tecnología y la ciencia. El discurso científico, el discurso reflexivo y el discurso artístico. Esas tres cosas son lo que hacen la cultura. Quizás el camino más preciso históricamente es el de la ciencia, que va siguiendo una historia muy precisa, pero las otras dos son reflexiones que se van abriendo hoy en día casi marcadas por las pautas que marca la ciencia. Si no, ahí tenemos toda la reflexión sobre la pandemia del COVID, toda la imaginación que se nos vio ahí marcado por la falta de una vacuna, por una enfermedad que parece que nos iba a matar. Todo lo que apareció por ahí. La que sigue marcando el criterio hoy en día parece que sigue siendo la ciencia y no la religión como en el medioevo y no la verdad de Dios. Bueno, pero no es solamente la ciencia la que marca la cultura, es la ciencia, la tecnología, la ciencia, el arte y las reflexiones filosóficas. Ahora, perdóname un No, sí, claro, Elena, dime. Yo no sé si, y capaz estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero yo creo que todos estos puntos justamente lo que nos hablan es de cómo podemos responder la gran pregunta de la humanidad, que es que ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Porque si antes era lo religioso, ya lo hemos dejado un poco atrás, la ciencia nos permite tratar de dilucidar esto y el arte lo pone en un punto más abstracto, pero al final estamos preguntándonos ¿qué? ¿No? No, sí, es que estoy completamente de acuerdo, Elena, con esto y creo que hacia allá es que yo quiero apuntar. El pensamiento de Juan Hacha, lo que nos dice que la reflexión estética tiene que ir hacia ese tipo de reflexiones que no sacan y no van a sacar en la modernidad, menos todavía, una definición clara y precisa, sino cada vez más abierta a la pluralidad, que es un problemón, evidentemente, que ya lo voy a tocar como problema, pero lo que se trata precisamente es la apertura, la pluralidad, lo que defiende Juan Hacha. Toda una teoría reflexiva para dar cuenta de se me falta la palabra, una pluralidad o un mestizaje social que cada vez pareciera que se abriera más y más y más y más y más y más, que a veces entiendo por qué apareció, no lo entiendo, pero bueno, reflexiono sobre por qué aparecen los derechistas radicales en Europa. La pluralidad social está abierta a cierta manera y ellos lo que buscan es un criterio patriótico nacionalista que los determine como sociedad, o los intentos de Cataluña de separarse, porque no es fácil abrirse a tanta pluralidad como la cultura contemporánea nos está planteando hoy en día. Y eso que Juan Hacha está hablando de los años 70 de Latinoamérica solamente. ¿Me sigue, Elena, lo que te estoy planteando? Y evidentemente, lo que nos hace a todos, a juro, nos coloca a todos a juro en la necesidad de redefinirnos constantemente, de hacer de esa reflexión existencial o como la queramos llamar, algo natural de nuestra vida cotidiana. Y ahí está el arte social, el arte en la calle, el arte tocando cualquier cosa, las cosas más insólitas del arte tocando cualquier cosa, manteniéndonos constantemente en ese frágil equilibrio sobre lo que es y no es, sobre lo que es y no es, sobre lo que es y no es, que tampoco es tan incómodo. Los estoicos romanos hablaban de hace falta un punto de, ¿cómo se llama?
Séneca. No, bueno, los estoicos en general hablan de apatía. Contemplar con para poder pensar, hay que contemplar todo con una pequeñita apatía que nos mantenga separados de todo, pero claro, de esa apatía, entonces, ¿qué pasa con los cambios sociales? ¿Qué pasa con la rabia? ¿Qué pasa con esos otros elementos? Nos negamos también a esos otros elementos, a la emotividad pasional, que los latinos somos muy dados a eso, ¿no? Entonces, el estoicismo tampoco nos sirve mucho, a lo mejor le sirvió a los europeos. Para nosotros el estoicismo mediterráneo no nos ayuda mucho. Bueno, el estoicismo es muy bonito, muy lindo para contemplar los bellos paisajes mediterráneos. Para nosotros el estoicismo nos deja así un poco con la sangre hirviendo. Me parece, bueno, no a todos, pero a mí por lo menos. Sí, en Hacha la realidad artística no involucra solamente un listado de distintos artistas o las distintas manifestaciones realizadas dentro de una sociedad, sino que involucra sobre todo las maneras o formas de distribución de esas expresiones artísticas y las formas de consumo de esas producciones artísticas. Y aquí tocamos algo esencial. Estamos hablando que los sistemas artesanales del arte puro y los diseños o tecnológicos son los tres sistemas artísticos, pero cada uno involucra un sistema de producción, es decir, donde se involucra el arte y los materiales utilizados, un sistema de distribución, quién distribuye lo que hace fulanito de tal con las laticas de lata, él mismo caminando como un mendigo por la calle. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Me sigue? Y por último, ¿quién consume ese arte? Estos son las tres bases de toda realidad artística. No son solamente los artistas y la obra de arte como lo piensa la historia del arte tradicional. Aquí Hacha le está tratando de tumbar la historia del arte tradicional. Lo que vale del arte no es la historia del arte. Lo que vale del arte son los sistemas de realidades artísticas que trabajan en una realidad artística. Y una realidad artística incluye la producción, la distribución y el consumo de las expresiones artísticas. Y estas tres cosas sí forman una realidad artística. La realidad artística de una sociedad está formada por estos tres pilares con los cuales se reconoce cuál es el trabajo artístico y cultural de una sociedad. En cada una de esas actividades se involucra el individuo y la sociedad que lo envuelve. Es decir, que la expresión artística no se trata de un capricho particular, sino que esa expresión sensible que desde la individualidad renacentista se ha entendido como individual, pero ahora se entiende como de un colectivo humano que la hace posible. Toda obra de arte, por muy reverón que seas, es producto de un colectivo social. Una manera de trabajar el individuo o los individuos de una sociedad. Y en esto sí es muy histórico, marxista, Hacha, ¿no? No podemos separar de lo social. Ahora dice Hacha, como nuestra realidad nos involucra a todos, ¿o no? No nos involucra a todos nuestra realidad. Como nuestra realidad nos involucra a todos, estamos obligados a postular como protagonista el conjunto de relaciones sensitivas que predominantemente mantenemos con la realidad circundante los miembros de la sociedad, o, si prefieren, nuestras diferentes clases sociales. El protagonista
el conjunto de relaciones sensitivas que se mantienen en la sociedad. Ese es el objeto de estudio y ese es el material de trabajo del arte. Las relaciones sensitivas que establecemos como colectivo, como habitantes, como tribu, como familias que somos, como tú lo quieras llamar. El material de trabajo son las relaciones sensitivas predominantes. Si queremos cambiar esas relaciones predominantes por otras, si nos oponemos a ellos, la queremos prolongar hasta el infinito, pero que llama el tipo, el lugar de trabajo, un lugar completamente vivo, que son relaciones sensibles. Es un lugar estancado, es un lugar constantemente mutando, constantemente moviéndose. Las relaciones sensibles, estamos hablando de la temporalidad, la plena temporalidad. Todo lo que me ha pasado a mí en esta pequeña clase que llevo con ustedes, si me pongo a contar cada uno de los sentimientos que he tenido, creo que me muero. Y nosotros. Al fin y al cabo, vuelvo a citar a Acha, tal conjunto de relaciones sensitivas, denominado también subjetividad estética colectiva. Mira qué bonita esa imagen. La subjetividad estética colectiva. Sandra Pinardi utilizaba, no sé ahora, yo hace tiempo que no leo nada de Sandra, pero utilizaba mucha esa categoría de la subjetividad colectiva. Existe una subjetividad colectiva. Sandra la usaba mucho en sus reflexiones. Yo la uso poco, pero la entiendo, ¿no? Al fin y al cabo, tal conjunto de relaciones sensitivas, denominado también subjetividad estética colectiva, es la fuente y el destino de los mencionados sistemas, la fuente y el destino de las artesanías, la fuente y el destino del arte puro, la fuente y el destino de los diseños. La sensibilidad estética colectiva. He aquí el concepto de realidad artística. Realidad ligada, por supuesto, a los lenguajes sociales, a los matrices de nuevas manifestaciones artísticas y de los cambios sensitivos que tipifican al hombre actual, ya sea en esta sociedad o en cualquier sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, estudiar la historia de la subjetividad sensitiva que somos, cómo se ha comportado. Eso es estudiar el arte. Pues no estudiar el arte en tanto obras particulares, sino cómo se ha manejado esa sensibilidad. Hacer, por supuesto, una historia que no puede dejar de lado ni las artesanías, ni el arte puro, ni los diseños con la que tecnológicamente participamos hoy en día. Y de eso se trata la propuesta de Acha en Chiquitico. Tan sencilla como es. Es que se lo pone a ver, es muy simple. Es muy simple. Lo que pasa es que está llena de términos y por eso que nos parece tan teórica. Pero es lo que está hablando realmente. Es decir, bueno, vamos a entender cómo somos culturalmente en la medida en que manejemos, reflexionemos cómo manejamos nuestras relaciones sensibles. Que no es fácil entender eso. Que no es fácil ni únicamente uno que va al psiquiatra para hacerlo, mucho menos una sociedad. Uno si no va al psiquiatra no hace eso. Uno se encarga de trabajar y punto. Y que el psiquiatra se encargue de tratar de entender las relaciones sensibles de uno. Estoy echando broma. Pero es que creo que es así. Creo que es así. Y creo que es importante esto que está planteando Juan H. porque le iba a tocar más adelante, pero creo que ahora se me viene. No le voy a tocar con esta manera, pero uno se pone a ver qué pasó en la modernidad, qué es lo que los románticos van a extrañar del avance positivista y tecnológico del siglo XIX, que los románticos lo ven con cuidado. No todos, pero la gran mayoría.
justamente la idea de que las sociedades funcionan como máquinas funcionales, como estructuras. Bueno, Hacha también habla de estructuras, pero como funciones y funciones y funciones, y lo que somos seres humanos que cumplimos funciones en esta vida. ¿Qué decían los románticos? Pero ya va, yo no soy una función social, participo de una función social, pero yo no soy función social. Yo busco algo más, algo distinto, algo que me involucre más profundamente con mi propia existencia, no sencillamente ser un miembro más de una fábrica para poner un martillo y la fábrica siga andando como hacían las fábricas al principio. ¿Me están siguiendo? Ese es un dilema, y que Hacha vuelve a rescatar y poner sobre el tapete. Pero ok, evidentemente nos estamos siendo invadidos por la tecnología, como decía Marta Traba, muy invadidos, o no Marta Traba, lo decía finalmente una línea de pensamiento muy fuerte en Latinoamérica con la que tenemos que tener cuidado, porque evidentemente son mecanismos de colonización, ok, pero ojo, en esta realidad, aquí todos vemos televisión, aquí todos escuchamos radio. Yo no quiero hablar de Internet porque el Internet no existía entonces, pero hoy en día aquí todos vemos Internet y vemos todas las pendejadas que ponen en Internet. Todo. Y que vamos a negarnos de ese sistema de producción de imágenes. Si lo que queremos es ser modernos, de eso nos agarramos, que es lo que plantea Juan Hacha, ¿no? Si queremos ser modernos, si nuestro anhelo es ser modernos, nos agarramos de lo más moderno. Ahora, reflexionemos sobre eso. Es ahí el problema. Una reflexión que no es fácil. No para determinar lo bueno o lo malo, pero Hacha plantea estas ideas con la intención de procurar un criterio histórico con el que podamos dar cuenta de nuestra realidad artística, que quiere hablar de la manera particular y que quiere hablar de una manera particular, si es que existe esa manera particular. Tenemos una manera particular de hablar desde nuestras relaciones sensibles e imaginarias. Bueno, esa es la gran pregunta que se tiene que hacer todo crítico latinoamericano. No se trataría solo de realizar análisis formalistas de las obras. No se trata solamente de eso, que es siempre valioso hacerlo, sino de dar un paso más para comprender las manifestaciones artísticas de un continente que tiene una historia expresiva distinta a la europea o a la norteamericana, aunque esté estrechamente vinculada a esa tradición occidental. ¿Qué es lo particular? Y ahí aparece la noción, aquella famosa noción de lo real maravilloso. ¿Cómo entra esa noción de lo real maravilloso dentro del sistema de Juan Hacha? De alguna manera, lo real maravilloso tan defendido por Marta Traba, quizás se pueda también entender desde este sitio tan particular, tan teórico que está planteando Juan Hacha. De alguna manera, lo real maravilloso es una manera de hacer novela, que no es una técnica inventada en Latinoamérica, pero tomar una técnica traída de Europa, del que somos también nuestra raíz, y aquí transformada en un trabajo religioso mágico extraño de la circularidad de los tiempos, a través meramente de la palabra, solamente de la palabra. No sé, estoy dando ejemplos, ¿no? Lanzando ahí ejemplos. No se trata, claro, pero no se trata solamente de eso, sino tocar, justamente, que es lo que hace los real maravillosos, tratar de tocar profundamente una manera de sentir, una manera de participar, una manera de conocernos propia de nosotros, que no es la misma loca manera de los también fantásticos holandeses, que tienen su real maravilloso particular. No he visto las películas holandesas o las novelas holandesas, que son más locas cada una de la otra. ¿Verdad? Y uno dice, Dios, ya va, pero hablan de nosotros los latinos, pero aquí los holandeses están bien solladitos también. Se fuman una lumpia cada rato. No se trata de dejar de ser occidental o desarraigarnos de las raíces que nos han formado, sino de asumir
radical mestizaje cultural latinoamericano para Hacha, con la idea del arte no objetual y con la clasificación de los distintos sistemas de producción del arte actual, se puede introducir dentro de una misma realidad artística distintos fenómenos expresivos que no entrarían bajo la visión del academicismo artístico tradicional, de la visión académica tradicional. Entrarían, por ejemplo, los distintos elementos expresivos de los rituales mágicos que aún subsisten en Latinoamérica. Entrarían, que pueden existir los diablos de Yare, como una expresión artística, el dibujo de la máscara de los diablos de Yare, cuando salimos de las plásticas. Es una escultura. Eso entraría a formar parte de las expresiones contemporáneas tranquilamente, si se hicieron ayer. Entrarían las maneras como la imaginación entrecruza esos elementos, los rituales, con las artes masivas de los medios de comunicación. Con la aparición, yo qué sé, de las telenovelas se resaltaría el valor lúdico, el valor de juego, de la expresión sensible de cada pueblo en particular. Con el fondo, Juan Hacha lo dice, los no objetualismos del arte contemporáneo proponen el juego como principio fundamental, aunque estén criticando todo. Es un juego de valores imaginarios. Un gran ejemplo, lo pongo yo aquí, se puede ver en la música popular latinoamericana. Pienso en el bossa nova, pienso en el bolero, pienso en las guarachas, pienso en la salsa. Para ir un poco más hacia acá, cada vez la salsa brava de los años 70, que era como lo más popular en ese momento. Pienso en eso. Que han logrado ya desde hace tiempo la sensibilidad, unir la sensibilidad de los distintos grupos sociales. ¿A quién no le gusta bailar un Oscar de León? Sea de la clase social que sea. O quien no lo oye, o quien no hace por lo menos así cuando lo oye. O al menos dar cuenta de las distinciones y semejanzas que hay entre los distintos grupos sociales bajo una sonoridad que para todos los grupos en Latinoamérica es reconocida. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando con el reggaetón, pero en el mundo entero? Ya, pero ¿qué pasa con esta música que tanto atacamos y que tanto odiamos? En el mundo entero se está haciendo algo parecido, pero cada uno con unos versos distintos, porque algo fundamental en el reggaetón son las palabras, los versos. Claro, generalmente son la mantequilla, eso es una horrible, eso es horrible. Lo de la mantequilla es la cosa más fea. Pero bueno, y si aparece un buen poeta que pueda matizar esos versos y hacer el reggaetón un buen trabajo de versos, pregunto yo, a lo mejor ya lo hay. Yo no sé nada de reggaetón, pero supongo ya que lo hay. Supongo yo qué sé. No sé. También sé que hoy reggaetón con mucha crítica social, que eso sí he oído algunos incluso aquí en Venezuela, atacando desde el reggaetón, los versos. La musiquita es la misma siempre, el flow, yeah. Pero el verso ahí tratando de meterse, un verso que ya los poetas dicen, pero eso hace años que se deja hacer perfecto octosílabos y rimados. Bueno, el reggaetón lo está volviendo a hacer. No me digan. Tal cual. El reggaetón Gilberto, disculpa que te moleste, te quería comentar que son las 12:13, ¿viste? Para que lo tomes en cuenta. Todavía me falta casi la mitad de la clase. Caramba. Ay, yo no sabía que la clase me había salido tan larga. Bueno, entonces vamos a empezar a recortar. Sí, que hay una cosa que me gustaría, Juan Hacha rescata el no objetualismo, una cosa fundamental, que es lo efímero, que pueden ser los artes no objetualistas, claro, eliminar el objeto como principio, aunque sean penetrable de Soto, se quita el penetrable y se acabó. Bueno, tenemos gracias a Dios el cubo y el círculo allá en la Carlota, que no se ha quitado, que sigue estando ahí, evidentemente. Pero generalmente lo que dicen los artes no objetualistas, eso se convirtió en un objeto, ya.
pero las artes no objetualistas trabajan fundamentalmente lo efímero como principio del arte, y ahí sí ya empieza a trastocar la noción de temporalidad de la historia, del valor, no a trastocar, a representarse por el valor de la temporalidad. El valor del efímero resalta el valor de concebir la vida como un transitar, dice Juan Hacha, como un constante cambio que nos ofrece la posibilidad de no quedarnos encasillados en una sola visión. El arte moderno apunta hacia eso, que es lo que criticaba Marta Traba, ¿se acuerdan? Se abre a infinitas preguntas que no son estéticas, sino existenciales, lo que hablábamos hace rato nosotros. Sí, bueno, hay varias cosas aquí, vamos a irme hasta el final, y a manera de conclusión, en Latinoamérica lo que nos queda es variar lo que entendemos por cultura, entender el pluralismo y enfrentarnos a nuestro apego y enfrentarlo, lo que entendemos como pluralismo, enfrentarnos a nuestro apego al principio de identidad, que también lo tenemos. Tenemos un apego en principio de identidad, pero somos pluralistas. Entonces, ¿cómo trabajar con esas dos tensiones en nuestra intimidad? Que eso la tenemos y no lo podemos negar. Suavizar y piensa él, y lo mejor será suavizar los anhelos nacionalistas. Lo mejor es que suavicemos los anhelos nacionalistas. Bajémosle un volumen a los anhelos nacionalistas, que además son tan peligrosos, y la modernidad ha dado cuenta de lo peligrosos que son los anhelos nacionalistas. Asumir nuestra no identidad, dice Juan Hacha. Asumir de entrada nuestra no identidad. Y fundamentalmente, que también quiero subrayar esto, el análisis crítico de Hacha participa de que en toda percepción interviene el análisis crítico de Hacha, parte de que en toda percepción interviene irremediablemente el consumo artístico. Es decir, todo analizar la relación objeto, realidad, sensibilidad, mente, realidad y lo visible, realidad, representación sensible y sensibilidad y razón. Esos son los elementos que siempre hay que tomar en cuenta. Y lo interesante aquí, que ese papel, dice Hacha, lo tienen también muy claramente en la crítica de arte. No pongamos a los artistas. Los artistas piensan en eso y resuelven en su obra y en sus propuestas escénicas. Bravo. Pero las críticas de arte tienen el papel de esas propuestas de fulanita o de menganita, tienen contacto con lo social. ¿De qué manera? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo maneja la realidad? ¿O qué abandona de la realidad? Porque parte de la crítica también es qué es lo que está ausente de esta propuesta artística. No como crítica, sino como criterio para hacer una obra de arte que deja de lado el problema político, por ejemplo, y se ofusca se plantea en otros problemas más anímicos. O, al contrario, esta obra de arte introduce lo fundamental como problema político y el problema estético lo deja de segundo plano. Esos son los trabajos que tiene que hacer el crítico, la crítica de arte, para dar cuenta de la actividad particular de los artistas o de los grupos de artistas en la sociedad. Si es que hay todavía grupos de artistas, que yo cada vez los veo menos, cada vez hay individuos, pero bueno, me siguen. Y ahí está el papel fundamental de la crítica del arte. La crítica del arte no solamente valorar lo bueno o lo malo, sino determinar cómo manejan los valores colectivos una experiencia artística ofrecida, que está presente en esa experiencia, que está ausente, por qué está ausente, cómo está ausente, qué implica esto como posibilidad de expresión en los espectadores que la reciben y la consumen. Y claro, ¿y cómo se distribuye? ¿Quién distribuye esta experiencia artística? Lo distribuyen nada más las salas de arte culto, las salas de arte popular. El arte popular no distribuyen las salas de arte culto. ¿Por qué? Entonces tiene que hacer el arte popular, lo tiene que manejar que la televisión maneja el arte popular,
lo intenta hacer, manipula. El reggaetón lo maneja nada más el comercio, el medio comercial. El reggaetón, que es tan popular, lo maneja nada más el medio comercial. Bueno, son cosas, hay que tomar. Entonces, lo que más vende, lo que más vende, lo que más vende. Entonces, hay que tomar en cuenta esas varias. Y estoy hablando del reggaetón para hablar de los videos del reggaetón. Me estoy pensando en los videos de Maluma, ¿no? Que siempre buscan como una cosa distinta y rara. ¿Me siguen lo que quiero decir? Eso es producción de imagen. Entonces hay que ver las artes desde ese sitio, dice Juan Hacha, y ahí es importante el valor de la crítica. La crítica, dice Juan Hacha, para la crítica resulta importante poner atención en las ausencias con el fin de justificarlas o impugnarlas. ¿Qué es lo que está ausente en las obras de arte? ¿Justificadamente ausente o es un error que lo haya puesto de lado? Y realmente para Hacha el papel de la crítica está ahí. ¿Qué es lo que no está tocando la obra de arte? ¿Qué es lo que no está tocando la obra de arte? La crítica de arte no puede tratarse ya de una simple reflexión sobre los estilos o sobre el estilo de una obra de arte. El estilo es lo que menos cuenta, según Hacha, para analizar una obra de arte. ¿A quién le importa si es posvanguardia o mega vanguardia o antivanguardia o neoformalismo o informalismo o hoy en día el arte contemporáneo? O si es un performance vital u orgánico, o si es un expresionismo abstracto mezclado con neoplaticismo. Eso es la postura de Juan Hacha, no es la mía, ¿ok? Ojo, me matan mis amigos historiadores, me matan. ¿Cuál es la suya, profesor? ¿Cuál es la suya? Mira, yo ahorita soy Juan Hacha, yo ahorita pienso como Juan Hacha. Y ahorita creo absolutamente en Juan Hacha. Vamos a ver qué me pasa la semana que viene cuando empecemos con Nelson García Canclín. Pero ahorita soy Juan Hacha y pienso como él y creo que él tiene toda la razón. Pluralismo. Así como defendía a Marta Traba, ahora defiendo a Juan Hacha. A Marta Traba la defendí con menos ganas, lo debo confesar. Porque femenina, seguro. Mejor los hombres. El hombre al poder. No. Bueno, muchachos, me comí unas partecitas que eran matices en realidad, pero que yo quería precisarlo todo con mucho más matiz, sobre todo esta última parte de lo efímero y la simultaneidad, y el problema de la imitación. De alguna manera, Hacha está tocando, que no lo toqué, pero Hacha está diciendo, en una parte lo dice, que las artes contemporáneas nada tienen que ver con la mímesis, no tienen que ver con una repetición de la realidad, tienen relación con la realidad, pero no de manera mimética, dice así. Y ahí es donde yo le critico, ya va, pero es que la mímesis o la manera mimética originalmente no implicaba la copia de la realidad que del Renacimiento se está haciendo, que eso así lo tomó la mímesis del Renacimiento. Pero la mímesis originalmente implicaba y empezó siendo utilizada para referirse a los ritos sacerdotales en los cultos dionisíacos, los movimientos corporales que hacían los sacerdotes dionisíacos. Y luego eso pasa al teatro, evidentemente, y se empieza a hablar de la mímesis de los actores. Ahora, creo que en el teatro lo que menos había era mímesis de la realidad, que los actores se vestían con unas togas inmensas, con una máscara de este tamaño para poder llegar a todo el mundo, unos zancos de este calibre, no se podían mover, y los que se movían era un coro de gente que hablaban todos al unísono o cantando. O sea, ¿qué realidad estaba expresada ahí? No había ninguna mímesis, pero una mímesis que intentaba tocar otro sitio. Como igual lo dice Aristóteles, que es quizá, la definición de Aristóteles, la noción de verosímil de Aristóteles, es quizá la que agarra el Renacimiento. Lo verosímil de una tragedia es lo importante. ¿Y qué es lo verosímil? Lo que sea posible en realidad. Sí, Aristóteles sí habla justamente de eso. Claro, también habla, no niega, no sé, los aparatos mecánicos para bajar a los dioses que tenían las grandes tragedias griegas. Eso no es nada copiado de la realidad.
los dioses nunca bajaban, no creo que a los dioses le bajaban en la tragedia. O salía Medea volando en una carroza de fuego. Eso no pasaba, en realidad, todo eso con juegos tecnológicos como pasa en el cine. Pero lo verosímil implicaba, incluso para Aristóteles, algo más, algo distinto que la realidad histórica. El teatro era verosímil no por histórico, sino como posibilidad humana de comportamiento. Invitaba a la reflexión en tanto posibilidad verosímil, no porque repitiera la historia, porque la poesía teatral no era historia. La historia sí toca lo que pasó en realidad. El teatro no debe, decía Aristóteles, tocar la realidad como la historia. Debe tocar lo posible humano, que es lo que está hablando Acha constantemente ahí. La otra posibilidad que todavía no nos hemos dado cuenta. La pregunta que yo les quería decir, que quería reflexionar es, bueno, ¿hasta cuánto es posible abrirnos a lo otro? Se lo dejo para que lo piense. Nos podemos abrir absolutamente a lo distinto de nosotros. Es posible aceptar todas las infinitas posibilidades humanas, porque lo interesante también, que es un tema que yo sé que Humberto Valdivieso lo trabaja aquí en Venezuela, el problema teóricamente el problema del infinito, que se abre ahora con esta visión de lo posmoderno o del arte contemporáneo. Lo infinito ya no es una cosa abstracta que se contempla desde la intuición estética, como planteaba el romanticismo, sino lo infinito ahora es en realidad una cosa que se está viviendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ahora estamos abiertos realmente a la infinita posibilidad, y con los medios Herrero más todavía, a la infinita posibilidad de propuestas existenciales, por llamarlas de una manera. ¿Cómo nos manejamos con esto? Ahí se lo dejo como pregunta. En Juan Hacha no llega a tocar ese sitio, pero él apunta hacia esa infinitud. Hacia esa infinitud. ¿Qué hacemos con esto? ¿De dónde nos colocamos ante el infinito? Y bueno, ahora sí cierro y gracias por escucharme. Disculpa, profe, gracias. La verdad que ha sido súper interesante. Sí, Juan Hacha a mí me parece muy lúcido, muy interesante y es muy denso, sí, también, es verdad, hay que reconocerlo. Pero yo creo que en estos dos pequeños ensayos pueden sacar temitas, y bueno, si ven esta clase, lástima que no la dejé completa, pero sacar temitas de reflexión. Pero es súper interesante porque tiene como, de verdad que me parece mucho más amplio, más profundo, más, no sé, como más más plástico su pensamiento que el de Marta Traba. El de Marta Traba. Bueno, el de Marta Traba era muy político. Vamos a defender un poquito. Era muy político y Juan Hacha no se separa de la política, porque de alguna manera la política es parte estructural misma de esta visión pluralista. Pero sabe pensar. Pero no es absolutista y eso también lo hace más fresco, ¿no? Ahí está, el no absolutismo de Juan Hacha. No sé, Betsabe, te estoy oyendo en toda tu conversación, no sé con quién. Ya va. Sí, perdón. O no sé quién era. No, sí, hay un giro en el pensamiento de Hacha, bueno, un giro radical con respecto a la vanguardia, incluso con respecto al pop art. Juan Hacha va a defender el pop art peruano, evidentemente. Justamente el pop art peruano lo que hace es criticar los valores imaginarios de la sociedad peruana de poder, algo así dicen en alguna parte, ¿no? Justamente utilizando el pop art como herramienta, porque el estilo no es lo que importa es el manejo de los valores, de las relaciones sensibles e imaginarias, que también es otro punto que me parece importante en Juan Hacha. En Marta Traba insistía que el valor del arte es el valor sí del movimiento y cómo el movimiento postula una visión del mundo, una perspectiva del mundo, cosa que es verdad lo que dice Marta Traba. La movilidad, el manejo del tiempo imaginario en Latinoamérica, insistía Marta Traba mucho eso.
¿Por qué no lo hace el cinetismo? No lo hace, no lo hacía. En cambio, Jacobo Borges sí podía hacerlo, tocar ese movimiento mítico interior. Y por eso valía más lo que hacía El techo de la ballena, o algunas cosas del techo de la ballena, aunque usaran en los afiches. Eso decía Marta Traba. Ahora lo coloca en otro sitio. Juan, hacia allá va. Pero es que los valores que toca un movimiento cineasta son distintos a los valores que toca el arte indigenista. Y los dos, de alguna manera, forman parte del juego imaginario de Latinoamérica. ¿Por qué no? Porque vamos a rechazar el apego, no diré el apego, pero el uso de la tecnología para recibir, yo qué sé, la hermosa escultura de Soto que tanto amo, el juego vicio de vista que nos ofrece Soto, porque es muy tecnológico. Yo creo que es tecnológico, esas son unas cintas colgadas y punto, que inciden, que eso también es importante en Hacha, es la incidencia de la imagen en la sensibilidad, lo fundamental del arte. ¿Por qué? Porque el arte es, ante todo, intuición sensible que tenemos que reflexionar para entendernos. Pero intuición sensible, el arte. Con toda la inteligencia que pueda tener el arte conceptual, su meta es incidir sensiblemente con las palabras. Incidir sensiblemente con las palabras. Dice Hacha. Nada, bueno, cerramos ya. Bueno, profe, oye, 1.000.000 de gracias, de No, verdad. millón a Un ustedes, millón a placer, ustedes. nuevamente. Gracias a ustedes y bueno, espero que los demás lo escuchen y nos vemos la semana que viene. Con eso, Canclini, eso García Canclini. Intente leerse por lo menos la entrada. Súper bueno. Sí, es chévere. Sí, por lo menos la entrada y el final, si pueden, fundamentalmente la entrada. Yo voy para la semana que viene, para la otra semana, no para la que viene, sino para la otra, la segunda, vamos a tocar, creo que es el capítulo 3, yo le digo cuál, creo que está en la guía, el capítulo 3, que habla un poco del papel de Octavio Paz y Jacobo y Jorge Luis Borges en los medios masivos, por decirlo así. Pero ahora, para la semana que viene, Humberto, pero para entonces, la semana es la entrada y si pueden la salida. Que son el capítulo de introducción y el epílogo. Se llama así, entrada y salida, para ubicar un poco quién es García Canclini y saber por dónde va. Y si pueden leer cualquier capítulo es rico. El de los grafitis, a mí me encanta. Buenísimo. Sí, cualquier capítulo es rico y lo traen a la conversación y chévere. Vale. Bueno, 1.000.000 de gracias. Saludos, chicas. Nos vemos el miércoles. Ya les estoy mandando, Claudine. Escribí pidiéndote el correo electrónico tuyo, la dirección. Mándamelo por el chat, porque les voy a mandar el enlace del miércoles de la clase de recuperación, ¿ok? Ah, cierto. Ok, creo que ya te lo mandé, pero lo pongo por el grupo, el de WhatsApp. Te lo mandé por aquí, pero luego te lo puedo volver a enviar. No lo veo, no lo tengo. Lo envío por el grupo de WhatsApp para que lo tengan. Aquí está, que lo mandaste, claro. Ok, no me había fijado. Vale, perfecto. 1.000.000 de gracias. Bueno, saludos. Chao, A ti, Gabriela. Profe. Chao. Gracias. Bye, bye. Gracias, Chao. Humberto. Un abrazo grande. Saludos. Un abrazo.